Así que, don José, gracias que nos permite hablar con usted esta mañana. Un saludo desde México. Buenos días, Carmen, ¿cómo le va? Bien, bueno, me gustaría, don José, pues eso, primero una definición del caso Odebrecht, todo lo que significa el concepto hoy Odebrecht, de qué está hecho este asunto que impacta a tantos y de maneras tan fuertes. Bueno, yo preferiría llamarlo el caso Lavajato, porque en realidad Odebrecht es una de 6 empresas notables de Brasil, que en realidad se extienden a 16 empresas, según las investigaciones que ha revelado la Fiscalía brasilera, que han tenido impacto en 12 países de América Latina y 2 países de África. Y esto efectivamente ha causado una crisis regional muy significativa, porque el patrón que han seguido estas empresas ha implicado financiamiento de partidos políticos en todos los países. Eso les ha permitido contaminar los liderazgos de más alto nivel, presidentes de la República, vicepresidentes, ministros y altos funcionarios. Ese ha sido el primer elemento característico del patrón. El segundo ha sido la obtención de grandes obras de infraestructura que han sido sobrevaluadas a través de adendas. Hemos visto casos en los que, por ejemplo, una obra que debió costar 800 millones terminó costando casi 2.500 millones de dólares a través de sobrevaluaciones repetidas. Y el tercero es que ha habido efectivamente no solamente un financiamiento de la política, sino un sistema de sobornos que ha permitido penetrar en las clases políticas de la región de una manera tan impactante que hoy día tenemos varios presidentes prófugos, algunos otros en prisión, y a la clase política de América Latina en general, incluido México, por supuesto, bastante conmocionada por este tema, ¿no? Bueno, en el caso mexicano, don José, pues efectivamente estamos viendo de lejos todos estos 12 países, los 12 más los 2 africanos, 12 de la región más los 2 africanos, que han tenido efectivamente estas sacudidas del más alto nivel, en donde hay, como usted dice, presidentes hasta prófugos y ya consignados por la propia justicia o con prisión preventiva, como el caso de Ollanta Humala recientemente y su esposa, en el caso de Perú. Estamos en el caso mexicano, da la impresión, con una lentitud frente al otro. Estamos apenas viendo hoy una primera comparecencia de este tipo con un funcionario de Petróleos Mexicanos. Veremos si la Procuraduría Mexicana realmente está a la altura del desafío de esto que es el capítulo México, porque usted dice es un modus operandi, está claramente establecido cómo en cada uno de estos casos se cumplen las 3 condiciones: financiamiento de campañas, obtención de obras sobrevaloradas y un sistema de sobornos. Sería muy difícil, don José, decir que México es la excepción. No solamente no es la excepción, sino lo que preocupa en el caso de México son los casos previos, ¿no? El tema de la Casa Blanca no ha sido resuelto, es tan obvio en ese caso que ha habido una intrusión corrupta de la empresa china que financió la adquisición de ese inmueble, y sin embargo la impunidad parece ser un poco la huella que va a seguir en las investigaciones de anticorrupción en México. Entonces sí resulta muy expectante para la región ver cómo las autoridades del Ministerio Público y judiciales van a reaccionar frente a este caso. Ese es el gran asunto, porque aquí tenemos un gran tema, don José, que le pido reflexiones sobre el mismo. Los sistemas de justicia de los países en donde se están desarrollando estos maxiprocesos, bueno, deben tener un mediano nivel de autonomía frente al poder político que investigan, si no, no funciona. En este caso tenemos una trabazón, porque en México no se ha dado el paso de que la Procuración de Justicia, que la Procuraduría de Justicia esté en manos de entes independientes del poder político al que deben investigar, y eso evidentemente explica en buena medida esta lentitud o esta falta de reacción o como si no pasara nada en el caso mexicano. Bueno, Carmen, usted tiene toda la razón. Existen 2 modelos actualmente que América Latina está exportando hacia el mundo, y ese es el lado positivo de nuestra región. Uno es el modelo peruano-brasilero, digamos, donde la reserva moral de las propias fiscalías ha podido lograr una condena Fujimori a 25 años, o que 17 fiscales titánicamente se enfrenten al poder político y el poder económico de Brasil y hayan logrado que los 6
gerentes de las empresas poderosísimas de construcción en Brasil hoy día estén en prisión y sometidos a esquemas de colaboración. Y el otro esquema es el esquema guatemalteco, al que entiendo las autoridades mexicanas le tienen cierto pavor, que es que Naciones Unidas, es decir, la comunidad internacional, ante los altísimos niveles de impunidad de un país como Guatemala y ahora Honduras con el caso de la OEA, crean una comisión internacional liderada por una suerte de fiscal del mundo que va con un equipo de investigadores y empieza a investigar y sancionar. Eso ha hecho posible que hoy día el expresidente y la ex vicepresidenta de Guatemala estén en prisión. Es un modelo bastante radical, pero cuando uno mira casos como el de Ayotzinapa u otros en México, dice, de pronto tendría sentido que si la justicia mexicana no ha sido capaz de romper los esquemas de impunidad que vienen afectando a su país hace tanto tiempo, de pronto tendría sentido pensar en un esquema de comisión antiimpunidad como los otros que están funcionando ahora en América Central. ¿Se imagina una CICIG para México? ¿Una CICIG como la guatemalteca para México? Bueno, yo creo que en las actuales circunstancias, y no lo digo yo ni lo dice Transparencia Internacional, pero muchos analistas políticos vienen pensando en esa posibilidad, igual que para Ucrania, donde un personaje como Yanukovych, que ha ido robando 7.500 millones de dólares, hoy día refugiado en Rusia, bajo el amparo de Putin, y sin embargo no hay un solo caso de corrupción judicial que se esté siguiendo en su contra. Entonces, cuando los niveles de impunidad son tan groseros y la reserva moral del sistema de justicia de un país no ha sido capaz de poder remontar eso, entonces el modelo CICIG es un modelo que hay que mirar con atención. Obviamente, un gobierno como el mexicano va a mirar esto con espanto porque eso implica, sin duda alguna, una cesión de soberanía, pero en el debate actual del crimen organizado contra los estados, el tema de soberanía, desde mi punto de vista, debe ceder paso a sistemas que sean eficaces en la lucha contra el crimen y la corrupción, que tanto daño le hacen a nuestros pueblos y que finalmente implican una afectación gravísima de los derechos fundamentales, sobre todo de los más pobres de nuestros países. Bueno, estamos entrando en un terreno minado para México, digámoslo así. En México, como usted sabe, don José Ugaz Sánchez Moreno, presidente de Transparencia Internacional, en México la ley protege a la figura presidencial de una manera bárbara. Es inimputable el presidente en funciones, salvo por traición a la patria o delitos graves del orden del orden común, cosa que incluso legalmente ni siquiera está determinado qué tipo de delito se trata. No hay en el escenario, me parece, incluso en el imaginario mexicano, la idea de que en algún momento se pueda llevar a juicio a un presidente por los temas que están aquí a la mesa. Lo interesante de lo que nos dice es que en América Latina hay una especie de boom, ¿no? Una especie de boom de sistemas de justicia que han dado pasos inimaginables en América Latina, como procesar precisamente a los máximos responsables políticos cuando de casos de corrupción de alto nivel como estos se trata. Ya mencionó Perú, ya mencionó Brasil, desde luego, ya mencionó Guatemala. ¿Cómo imaginar la estructura institucional de un país para que se pueda dar un paso en donde los agravios y la impunidad tengan una salida institucional? ¿Cuál es el modelo que, además de la propuesta de la CICIG, ha imperado en América Latina? Es decir, fiscales autónomos, fiscales nombrados de qué manera, fiscales que garanticen de qué forma su autonomía. ¿Qué me cuenta, don José, sobre esto y América Latina? Bueno, usted tiene toda la razón. Fíjese, yo digo que hay un panorama de luces y sombras porque por un lado, efectivamente, vemos una crisis regional impactada por este esquema brasilero de corrupción, pero a su vez en el lado positivo usted tiene hoy día al expresidente de Panamá detenido en Estados Unidos enfrentando un proceso de extradición, no solamente por el caso que origina ese pedido, sino cuando ya está probado que él y sus hijos han recibido más de 20 millones de dólares de las empresas brasileras por pago de sobornos. Tiene al expresidente de El Salvador prófugo por haber recibido más de $1 millón en su campaña política. En el caso mío del Perú tenemos 2 presidentes presos,
1 pedido de extradición y 2 expresidentes bajo investigación, es decir, 5 presidentes de la República impactados por este tema. En el caso de Colombia, probablemente el mejor presidente regional, que es el presidente Santos, ha reconocido que efectivamente ha ingresado un dinero del caso Lava Jato al financiamiento de su campaña. En el caso de Argentina, de Ecuador, del propio México, Guatemala, es decir, todos los países de alguna manera han sido impactados al más alto nivel, y los sistemas, incluso con resistencias muy grandes como el de Argentina, donde la fiscal claramente tiene una simpatía por el gobierno anterior y se resiste a hacer investigaciones, ha tenido que ceder por la presión de los casos. Sin embargo, México, hasta el día de hoy, ahora con esta nueva información que ha aparecido, esperemos que haya una reacción del sistema, pero México en general es un país que en el mapa de todos los que están siendo impactados por este caso ha tenido poca reacción. Ha tenido poca reacción porque el tema es efectivamente que el escándalo pues roza a los más altos niveles de este país. Evidentemente el caso Lozoya, que es el que nos ocupa en estos momentos porque es el primer gran funcionario o exfuncionario, director de la petrolera de este país, exdirector de la petrolera de este país, va a comparecer en calidad de imputado, pero sucede en un momento en donde ya la presión de los medios o de la sociedad mexicana, pues para que se procese de alguna manera el escándalo de Odebrecht en el caso de México, bueno, pues ha llegado al punto de presentar a esta imputación a Lozoya, que vamos a ver de qué se trata y qué alcance tiene, pero tenemos a un procurador que formó parte de esa campaña, a un procurador que es absolutamente un incondicional del presidente de la República y pocas expectativas de que realmente esa procuraduría investigue al grupo al que pertenece, y ese es el gran tema de la autonomía de los órganos de justicia que en México no se ha logrado. Bueno, como usted ha mencionado, Carmen, el tema de la independencia es fundamental. Donde no hay órganos independientes de investigación, donde el poder político controla la decisión de los fiscales o de la judicatura, tenga usted por seguro que lo que va a tener es un esquema de impunidad. Y ahí es donde nuevamente aparece entonces la figura de una comisión internacional, que es lo que entiendo que a las autoridades mexicanas les genera mucha resistencia, que digan, si ustedes no tienen la capacidad de mantener órganos de investigación independientes que rompan la impunidad en el país, pensemos en una intervención internacional. Pero eso, como le digo, es efectivamente una solución muy radical. Sin embargo, ha demostrado ser absolutamente eficiente, muy eficiente, diría yo, en el caso de Guatemala, y lo ha empezado a hacer en Honduras recientemente con la MAXI, que es esta comisión que ha implementado la OEA. En este caso, bueno, tendría que ser una petición del Estado mexicano, como pasó en Guatemala, para que las Naciones Unidas pueda establecer un órgano que, no sé cuál es la palabra, si coexista o intervenga o coadyuve. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué sucede cuando algo así ocurre? No se hace a un lado al sistema judicial local, sino se entremezcla la función de la instancia internacional con la que opera nacionalmente. ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo coexiste una cosa con la otra? Fíjate, el modelo es un modelo muy interesante, y si yo fuera presidente de un país como México y realmente tuviera voluntad política, me doy cuenta que mis fiscales y mis jueces no tienen la capacidad porque están penetrados por el crimen organizado o por la razón que fuera, yo pediría de motu propio que vengan a coadyuvar a este tipo de investigaciones. ¿Cómo funciona un modelo CICIG? Lo que ocurre es que se nombra a un jefe de investigación, una suerte de fiscal internacional. En este momento es un ciudadano colombiano que tiene un equipo de 50 investigadores del mundo. Ahí hay investigadores norteamericanos, noruegos, colombianos, de distintas partes del planeta, los más eficientes, que empiezan a tomar casos de alto impacto en materia de corrupción o de crimen organizado de mano con la fiscalía local. Eso ha logrado que en 8 o 9 años de existencia de la CICIG hoy día tenga usted un ministerio público guatemalteco empoderado, con capacidad técnica, porque ha venido trabajando de la mano con este equipo de investigadores internacionales que obviamente no pueden actuar por iniciativa propia si es que no van a través de la Fiscalía guatemalteca, pero eso ha permitido que exista hoy día ya en Guatemala un grupo élite de fiscales formado a lo largo de estos 8 o 9 años
que están efectivamente, creo yo, bastante preparados para que en el momento que se retire la CICIG, la Fiscalía de Guatemala pueda mantenerse vigorosa y técnica como lo está haciendo la Fiscalía brasilera en este momento con el caso Lava Jato. Entonces, sí me parece que es un modelo de intervención justificado y yo diría hasta cierto punto deseable en situaciones donde la impunidad tiene muy alto nivel. Que es el caso indiscutiblemente de México. Don José Ugaz, nos está diciendo usted cosas interesantísimas que nos echan a andar la imaginación del tipo de cosas que en México podrían ocurrir. Si se activan, ¿qué elementos, don José Ugaz? ¿Qué ha pasado en estos países donde han ocurrido estas cosas? ¿Qué papel han jugado los periodistas? ¿Qué papel han jugado las organizaciones civiles? ¿Qué papel ha jugado el Congreso? Porque es evidente que el gobierno por sí mismo, como voluntad propia, no lo va a hacer, porque es al final de cuentas dar el paso a abrir la posibilidad de investigar actos de corrupción de alto impacto que desde luego lo pueden o lo van a involucrar. Por lo tanto, no hay ganas de hacerlo por parte de quien puede ser investigado en ese escenario. ¿Cómo es que se llega al punto donde los gobiernos se ven finalmente obligados a abrir la puerta, como fue el caso Guatemala, pedirle a la ONU que se establezca un modelo como el que usted describe, con el nombramiento de un fiscal especial que no es local, es un colombiano en este caso, 50 investigadores del mundo, sin ningún tipo de asociación política con nadie del lugar que van a participar, y todo esto, bueno, se da cuando se llega al límite, supongo, cuando hay una carga crítica de la sociedad, de los medios, de quien le dice al gobierno, ya basta. Bueno, es que si usted se fija la situación de México frente al espectro internacional, estamos mirando con asombro cómo después de lo que ha ocurrido en Ayotzinapa y tanto tiempo, sin embargo, no hay siquiera un indicio que permita avanzar esas investigaciones. Entonces, en Transparencia Internacional hemos logrado diagnosticar la situación de la corrupción global hoy día. Más de 2/3 partes del mundo están severamente afectadas de corrupción, y lo que decimos de nuestra organización es que ya no es la corrupción de hace 2 décadas. Hoy día nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que llamamos gran corrupción. Y la gran corrupción se caracteriza por ser cometida por agentes que tienen mucho poder político o económico, público o privado, que movilizan ingentes cantidades de recursos, estamos hablando de cientos y miles de millones de dólares, y en tercer lugar, que es un tipo de corrupción que impacta directamente los derechos humanos, los derechos fundamentales de la gente, en el día a día. La corrupción mata, impide educación, impide salud, impide acceso al agua potable, etcétera. Entonces, ya no solamente es un problema moral o económico, sino que tiene que ver con la existencia de los pueblos. Frente a esa situación, si las autoridades locales no tienen la capacidad de reaccionar, la comunidad internacional, desde nuestra perspectiva, está legitimada para plantear un esquema como el de la CICIG en Guatemala o de la Maxi en Honduras, que permita efectivamente interrumpir estas rutinas corruptas que vienen afectando severamente a nuestros pueblos y particularmente a los más pobres. Y entonces esto se convierte ya en una situación donde derechos fundamentales están severamente afectados. Don José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, presidente de Transparencia Internacional, para cerrar esta conversación, que le agradezco muchísimo y le pido que sigamos hablando si nos lo permite, porque es muy importante escuchar voces como la suya en un momento como el que vive la región y México, desde luego. Déjeme terminar con esto. ¿Qué le dice usted, qué le diría usted a aquellos que plantean, bueno, no hay que moverle demasiado a investigar casos de alta corrupción en México, no hay que mover demasiado el tema porque es de tal nivel la correlación de figuras o de entes poderosos que no va a haber quien apague la luz? Va a haber una especie de corrida extensiva de encarcelados o de gente en la cárcel por los grandes procesos que ha habido de corrupción. ¿Qué dice usted frente a aquellos que dicen mejor no le muevan porque va a haber inestabilidad política, porque va a haber ingobernabilidad, porque se van a romper los ejes de la estabilidad mexicana si se hace algo como lo que ocurre en Brasil, por ejemplo, o en Guatemala? ¿Qué dice usted frente a los que se preocupan de esa manera? Bueno, muy buena pregunta y se lo digo yo como peruano, porque ese debate, obviamente, cuando uno tiene corrupción sistémica y estructural, aparece rápidamente en la agenda.
aquí en el Perú, se ha hecho en Guatemala, se ha dicho en Guatemala y se está diciendo ahora en Brasil, por favor no sigan investigando porque se nos cae el Estado. En el Perú el Estado colapsó y yo lo único que le puedo decir, la responsabilidad de ese colapso no fue de las investigaciones anticorrupción, sino de los corruptos. Y si los corruptos llevan a nuestros países a un nivel donde la gobernabilidad entra en crisis, bueno, hay que llegar hasta el fondo porque de lo contrario, lo único que vamos a conseguir mirando hacia el costado y no tomando el tema de fondo, es decir, crisis estructurales requieren soluciones estructurales, es mantener una situación errática y de poca gobernabilidad y donde los grupos organizados del crimen, como ocurre en México, llegan a acaparar incluso espacios muy importantes del territorio donde el Estado no tiene control. La única forma de poder extirpar estos tumores muy negativos y perniciosos de nuestros estados es llevar las investigaciones hasta el final, aunque inclusive se ponga en riesgo la estabilidad momentánea de un estado, porque la crisis de gobernabilidad no la generan las investigaciones anticorrupción, sino más bien las estructuras corruptas que sistémicamente hemos venido tolerando a lo largo de estos años. Bueno, no puedo más que estar de acuerdo con usted. Es una reflexión obligadísima, más que pertinente en estos momentos para un país como México. Don José Ugaz, le mando un abrazo, le agradezco muchísimo la conversación y sigamos hablando si me lo permite. Gracias a usted, buenos días. Buenos días.